Hola, ¿cómo están los hermanos? Amados, muchas gracias por venir a la iglesia para escuchar la palabra. Vamos a juntos para empezar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias para salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Los hermanos están aquí para estudiar tu palabra. Por favor, abre todos los corazones para aprender tu palabra correctamente. Somos muy ignorantes ante ti. Por favor, ayúdanos. Sin tu sabiduría, sin tu ayuda, nadie puede comprender cómo vivir este mundo, cómo los salvos. Por favor, ayúdanos con tu palabra este momento. Especialmente desde mañana, habrá el seminario. Por favor, mándanos más almas perdidas para tu gloria. Ellos necesitan tu palabra, tu salvación, tu misericordia. Por favor, guíalos a la iglesia para escuchar la palabra. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Tu segunda venida está muy cerca. Por favor, guíalos para tu salvación, para sus espíritus. Especialmente, por favor, haz a todos sus hermanos unidos en ti. Además, por favor, darles su fuerza, su poder. Confiamos solo en ti, desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Brother Ronnie, can you down the volume? San Mateo capítulo 18, versículo 6. Uh, 18, versículo 6 y 7. Capítulo 18, versículo 6 a 7. Se lo leo. Capítulo 18, versículo 6 y 7. Se lo leo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor la fuera que se le cojase el cuello a una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. 7, vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El tema de hoy es muy importante para los hermanos. Especialmente el tema de hoy es el tropiezo. Sí, especialmente capítulo 18 explica dos temas. Esto es las humildes, la humildad, ¿sí? La humildad. Otro es el perdón, ¿no? Esto es los temas de capítulo 18. Especialmente, según la Biblia, tenemos que mantener la postura muy buena ante Dios. Tenemos que ser humildes, sin perder esta actitud, esta postura. Podemos hacer otras personas caer. Algunas personas pueden tropezar, ¿sí? Este problema puede ser causado. Por eso tenemos que tener cuidado. Lamentablemente, después de salvación, podemos tropezar. No significa ir al infierno. Como sabe, los salvos no pueden ir al infierno, ¿sí? Los salvos pueden ir al cielo seguramente. Pero a veces, por algunas cosas, podemos perder la energía o la fe, ¿sí? Además, podemos tropezar. Estas cosas pueden suceder en la vida cristiana, ¿sí? Por eso es muy importante tener cuidado en nuestra vida cristiana. Además, tenemos que tener cuidado también para la fe de otros hermanos también. Esto es muy importante después de recibir la salvación, ¿sí?
Yo tengo una pregunta. Después de salvación, ¿ustedes están felices siempre? Quizás no, ¿sí? A veces su vida no está muy bien. A veces ustedes pueden sentirse muy, muy tristes o deprimidos. ¿Por qué? A veces ustedes pueden tropezar, ¿sí? En Dios, en Cristo. ¿Cómo esas cosas pueden suceder? ¿Cómo podemos proteger nuestra fe contra el tropiezo? ¿Sí? Vamos a aprender acerca de esto. Es muy importante, ¿sí? Todos salvos quieren guardar su corazón siempre, ¿sí? Igualmente. Sí. A mí me gusta ser muy apasionado, a mí me gusta mantener mi corazón para Dios siempre. Como sabe, el año nuevo empezó hace algunas semanas. Ustedes decidieron algo ante Dios. En este año yo voy a leer la Biblia cada día. En este año yo voy a traer más almas perdidas a Dios. En este año yo voy a amar a otros hermanos siempre. Pero lamentablemente por nuestra debilidad podemos tropezar. Además, podemos perder la energía, podemos perder el ánimo en nuestra vida cristiana. ¿Cuándo podemos tropezar en nuestra vida cristiana? Vamos a aprender acerca de esto en el primer lugar, ¿sí? ¿Cuándo podemos perder nuestra energía? ¿Cuándo podemos tropezar en nuestra vida cristiana? Si hay algunos casos que podemos perder el ánimo, cuando podemos tropezar después de recibir la salvación. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Primeramente vamos a buscar San Juan capítulo 10. Si algunas personas pueden confundirse del tropiezo después de recibir salvación. Algunas personas dicen que los salvos pueden ser perdidos por Dios cuando ellos pequen. ¿Es correcto? No. Los salvos no pueden ser perdidos. La salvación es guardada por Dios siempre por siempre. Por eso, los salvos no pueden ir al cielo, aunque ellos pequen después de recibir salvación. Como saben, después de la salvación tenemos la naturaleza pecaminosa. Por esto podemos pecar. Pero algunas personas dicen, después de salvación, por nuestros pecados, podemos ir al infierno. ¿Es correcto? No, imposible. La salvación puede ser guardada por Dios, nuestra salvación es guardada por Dios también. Por eso, los salvos no pueden ser abandonados por Dios. ¿Sí? Esto es lo que la palabra dice. San Juan capítulo 10, versículo 28. Se lo leo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es más grande en este mundo? ¿Quién es sobre todo? ¿Quién es todopoderoso? Esto es Dios. Sorprendentemente, en su mano nuestra salvación es guardada. Por eso, la salvación no puede ser perdida. Nadie puede arrebatar nuestra salvación de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo. La palabra acerca de lo que nuestra salvación puede ser perdida es mala. Esto es una doctrina mala. Esta doctrina es falsa. ¿Sí? Nuestra salvación no puede ser perdida. ¿Por qué? La salvación es guardada, mantenida por Dios siempre. ¿Sí? Dios puede proteger nuestra salvación siempre.
¿Sí? ¿Quién murió para ustedes? ¿Quién murió para salvarle? Dios, Jesucristo. Por eso el valor de su salvación es como la vida de Jesucristo. Por eso Dios no puede abandonar los salvos. Su salvación es muy segura. Por medio de la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo, Dios lo hizo. Todos sus pecados ya fueron limpiados. Por eso Dios puede guiarle al cielo siempre para siempre. Por eso Dios nos dio la felicidad eterna. Esto es la salvación. ¿Sí? Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Cuando recibimos el Espíritu Santo, mucha gente se confunde. Cuando yo puedo hablar en lenguas, yo recibí el Espíritu. ¿Es correcto? No. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando recibimos la salvación, cuando nacimos de nuevo, en este momento Dios nos dio el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13. Se lo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos salvación, Dios nos dio el Espíritu. Esto es el Espíritu de la promesa. Por medio de la promesa, por medio de la palabra, recibimos la salvación. Recibimos el Espíritu Santo. Sorprendentemente, el Santo vino a nuestro espíritu cuando recibimos salvación. Después, el Espíritu Santo puede permanecer en nuestro espíritu eternamente. Eternamente. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Puede buscar la Biblia bien, mejor? Después de Génesis hay Éxodo, ¿sí? Después de Éxodo hay Levítico, ¿sí? Después de Levítico hay, ¿qué? Número. Después de número hay Deuteronomio. Usted tiene que recordar el orden de los libros de la Biblia, ¿sí? Esto es un básico, ¿sí? En el principio, por eso es muy importante recordar el orden de los libros. Ustedes pueden invitar otras personas a la iglesia. Nuestra iglesia puede enseñar Biblia muy bien. Nuestra iglesia se enfoca en la Biblia. Pero cuando ustedes no puedan buscar la Biblia correctamente, otras personas podrán menospreciarlos, ¿sí? O ignorarlos. ¿Qué? Su iglesia se enfoca en la Biblia. ¿Qué tal usted? Ustedes no pueden buscar la Biblia muy bien. Puede darnos la pena, ¿sí? Por eso, por favor, recuerden, por favor, memoricen que el orden de los libros de la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Después de San Mateo, ¿cuál libro está después de San Mateo? Marcos, sí. Qué bien. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Qué bien. Okay. Después de Primera de Corintio, ¿cuál libro está? Segunda de Corintios, ¿sí? Fácil, ¿sí? Ok. Antes de Apocalipsis, ¿qué libro está? Antes de Apocalipsis. Judá, ¿sí? Judá, ¿sí? Judá. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Se lo leo. Cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este mensaje la Biblia dice el Espíritu eterno. Eso significa cuando el Espíritu venga a su Espíritu, el Santo permanecerá para siempre. Por eso su salvación no puede ser perdida, porque Dios puede guardar nuestra salvación eternamente. En este mundo hay muchos sufrimientos, ¿es verdad? Sí, no es fácil vivir este mundo como los salvos también. Tenemos que hacer, no es tiempo para ir a la iglesia. Además, en este mundo tenemos que trabajar. Pero hoy en día por la pandemia es muy difícil ganar dinero. Tenemos que preocuparnos de la renta, muchas cuentas, biles y etc. Por eso podemos sufrir este mundo, ¿sí? Tenemos que sufrir. Esto es normal. Normalmente todas las personas tienen que sufrir este mundo, pero nuestra casa está en el cielo. Esta casa es la casa eterna. Oh, pastor, mi casa es muy pequeña, muy pequeña. En un cuarto, más o menos 5 personas tienen que dormir. ¿Así? Tenemos que compartir el baño juntos con muchas personas. Por eso no hay un lugar de ducharme bien. Por eso yo tengo muchos sufrimientos, yo tengo muchos problemas. Sí. A mí me gusta llorar siempre. Pero tenemos que pensar en la esperanza verdadera. Nuestra casa está en el cielo. La Biblia dice, en el cielo nuestra casa es muy grande. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 1. Sí, mi casa en este mundo es muy pequeño. En comparación con mi casa en México, en El Salvador, en mi casa en este lugar es muy pequeña. A mí me gusta vivir aquí. A mí me gusta regresar a mi país, a Guatemala, El Salvador, sí, Honduras, sí. Pero sí, el lugar original que podemos regresar es que el cielo, ¿sí? El cielo es nuestra, ¿sí? Que albedrío eterno. Podemos, ¿sí? Vivir en el cielo eternamente. Esto es una hogar, ¿sí? Hogar, así, verdadera, ¿sí? Verdadera, una hogar verdadera. San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. 1, se lo leo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No está bien preocuparse de las cosas mundanas. ¿Por qué? Hay la razón. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sorprendentemente, en el cielo Dios preparó los lugares para nosotros. Una casa, una mansión, ¿sí? Sí, las casas muy grandes. Hay muchos baños, hay muchas salas. Por eso podemos descansar muy bien eternamente. ¿Sí? Sí. ¿Dónde es mejor? ¿Aquí o en el cielo? El cielo, ¿sí? Por eso hasta venir Jesucristo otra vez, tenemos que trabajar en este mundo para Dios. ¿Sí? Esto es nuestro deber. Esto es nuestro privilegio también. ¿Sí? En comparación con los ricos en este mundo, disculpa por decir, somos muy pobres. No tengo dinero, sí, no tengo aún los documentos para vivir este mundo legalmente. Pero somos los ciudadanos en el cielo, ¿sí? Tenemos los documentos de vivir en el cielo. Esto es la salvación. Por eso en el futuro, en el cielo, podemos vivir con Dios para siempre.
sin la preocupación, ¿sí? Sin afanes, ¿sí? Por eso la vida verdadera empezará después de este mundo. Hasta este momento tenemos que vivir en la iglesia como una familia. Tenemos que hacer más obras para Dios, ¿sí? Para la gloria de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Es verdad? ¿Sí? Vale. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí. Pero, como te expliqué, lamentablemente, después de salvación, aún los salvos pueden tropezar. Eso significa, podemos desanimarnos, podemos perder la fe o el corazón valiente. Como cuando podemos desanimarnos después de recibir salvación. Cuando podemos tropezar. Vamos a aprender acerca de esto. Vamos a buscar San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 1. Esto es lo que Jesucristo predijo acerca de la tribulación. 16, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. 2, se lo leo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto es una advertencia hacia los discípulos, ¿sí? Advertencia, ¿sí? Porque ellos podrían tener muchas tribulaciones, ¿sí? Sí, por eso Jesucristo les dijo acerca de la tribulación. Por medio de muchas tribulaciones, ellos podrían tropezar, ¿sí? Por eso Jesucristo menciona acerca de esto. ¿Cuándo podemos desanimarnos? ¿Cuándo podemos tropezar? Especialmente la tribulación que nosotros podemos predecir. Podemos predecir la tribulación en nuestra vida. Yo puedo sufrir para Dios. Yo sufrí muchas cosas en este mundo. Pero sorprendentemente, más cosas pueden suceder en este mundo, en nuestra vida. En este momento, por la tribulación muy grande, por los sufrimientos muy grandes, podemos tropezar. ¿Qué pasó, mi vida? Cuando ustedes si tengan muchos sufrimientos, la tribulación muy grande, ustedes podrán tropezar, ¿sí? Ustedes pueden desanimarse. Es posible, ¿sí? La Biblia dice, 16, versículo 33. Se lo leo. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice, todos salvos tienen la tribulación, las aflicciones, ¿sí? También. Por eso tenemos que estar preparados para la tribulación, para los sufrimientos en Cristo. Ustedes pueden sufrir por las cosas mundanas, acerca de la renta, acerca de qué, biles, acerca de las cuentas. Todo es posible, sí, pero la tribulación significa la tribulación en Cristo para vivir para Dios. Cuando ustedes evangelicen, cuando ustedes apoyen a otras personas, ustedes podrán sufrir. Todo es posible. Tenemos que pensar en
estos sufrimientos. Especialmente cuando ustedes traten de evangelizar su familia, ustedes podrán sufrir mucho. Yo conocí un hermano, una hermana. Ella recibió salvación. Por eso ella vivía en este mundo con el gozo. Después de la salvación, ¿sí? La salvación puede darnos el gozo verdadero. Pero lamentablemente, ella sufrió mucho por sus hijos. ¿Por qué? Como sabe, los salvos desean evangelizar a su familia, a sus vecinos. Esto es natural. Todos los salvos tienen los mismos deseos. Ella igual, ella tenía el mismo deseo. Por eso ella trató de evangelizar a sus hijos. Pero sorprendentemente ella fue expulsado por sus hijos. Sus hijos le expulsaron. Vete. Es mejor vivir en la iglesia en vez de vivir en mi casa. Ellos expulsaron a su madre. Por eso ella lloró mucho. Pastor, ¿qué pasó? Mi vida, mis hijos me expulsaron, ellos me abandonaron, dejaron. Esas cosas pueden suceder. Pero ella continuó evangelizando. ¿Por qué? Hay otro mundo. Hay otros mundos después de este mundo. Este mundo es falso. Este mundo no es real. ¿Sí? Por eso ella continuó evangelizando. Ella siguió hablando acerca de Dios para sus hijos. Por fin, sus hijos recibieron salvación. Igualmente, para evangelizar hay muchos sufrimientos. ¿Por qué? Aún Jesucristo sufrió mucho para salvarnos. Él fue golpeado. Él fue molido. Él fue colgado en la cruz por 6 horas. Él perdió todo. Él derramó su sangre para salvarnos. Esto es un sacrificio muy, muy grande. Por medio de su sacrificio recibimos salvación. Igualmente, cuando tratemos de evangelizar, tendremos que sufrir. Porque eso es la manera de evangelizar. ¿Sí? Sin sacrificio, nadie puede recibir salvación. ¿Por qué? Aún Jesucristo sufrió. Aún Jesucristo fue perseguido. ¿Sí? Igualmente, tenemos que sufrir. Tenemos que ser perseguido para evangelizar, para vivir este mundo en Cristo. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 14. Pastor, es muy difícil evangelizar a mis vecinos si ellos rechazaron mi invitación. En la calle yo trato de invitar, pero nadie desea aceptar mi invitación, ¿sí? Yo fui rechazado muchas veces. ¿Qué tal esto? Esto es natural, ¿sí? Aún Jesucristo fue rechazado por mucha gente. En este momento, nadie tenía interés en estudiar Biblia, ¿sí? Por eso Jesucristo, los discípulos sufrieron las mismas cosas, ¿sí? En las mismas cosas. Por eso los salvos tienen que sufrir la misma manera. Vamos a buscar San Lucas capítulo 14, versículo 25. Nuestra iglesia trata de imprimir muchas invitaciones para invitar a las almas en el seminario. No sé cuántas invitaciones podemos imprimir, pero quizás 1000, no sé, 500, no sé, cualquier manera, pero solamente pocas personas usualmente pueden venir a la iglesia para escuchar palabra. ¿Qué significa?
Es muy difícil salvar una alma, ¿sí? Por eso la salvación de una alma es muy, muy valorosa. Por eso la Biblia dice, cuando una alma recibe salvación, Dios, Jesucristo, podrán bailar en el cielo, sí pueden bailar. ¿Por qué? Esto es una fiesta, ¿sí? Cuando si más personas reciban la salvación, Dios podrá ser muy, muy alegre. ¿Cómo podemos alegrar a Dios? ¿Cómo podemos complacer a Dios? Por medio de salvar más almas. Dios puede ser muy, muy alegre, ¿sí? Por eso tenemos que evangelizar más apasionadamente, más diligentemente. ¿Es verdad? ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, 26, 27, vamos a ir juntos, 1, 2, 3. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es la manera de ser los discípulos. Los salvos desean ser los discípulos para Dios. Ellos quieren seguir el paso de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser los discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos ser los discípulos como apóstol Pedro en la Biblia? Primeramente, la Biblia dice, tenemos que hacer esto. Versículo 26, la Biblia dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso significa, tenemos que pensar nuestra propiedad, sí, propiedad. Por eso es muy, muy difícil. ¿Es fácil dejar su familia? No es fácil, es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Pero lamentablemente muchas personas pueden tropezar porque su corazón no está preparado para seguir a Dios. Aunque ellos deseen, su corazón no estará preparado. Entonces ellos pueden tropezar porque en el camino de Jesucristo hay muchos sufrimientos, hay muchas tribulaciones. Tenemos que pensar en esta tribulación, ¿sí? Por eso la Biblia dice de esa manera, versículo 28, 29, se lo leo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que no vean comiencen a hacer burla de él. Sí, cuando ustedes traten de edificar un edificio, ustedes tendrán que pensar, ¿sí? Impuesto, ¿sí? Ustedes tienen que planear antes de edificar, ¿sí? Construir, ¿sí? Igualmente tenemos que pensar en impuesto, en prepuesto, ¿sí? De nuestra vida cristiana, especialmente los sufrimientos. Tenemos que pensar, si muchos sufrimientos, habrá mucha tribulación en mi vida para seguir el paso de Jesucristo. Yo tengo que seguirle. Yo tengo que dejar todas las cosas para seguir el paso de Jesucristo. Perdón. Tenemos que pensar en esta manera. Tenemos que
ensanchar nuestro corazón, ¿sí? Ensanchar, ¿sí? Cuando su corazón esté muy, muy pequeño, cuando ustedes si piensen más cosas, ustedes podrán ¿qué? Tropezar, ¿sí? Por eso tenemos que pensar que los sufrimientos, la tribulación, más y más, ¿sí? Su vida será peor también para seguir a Jesucristo. Pero tenemos que seguirle de todo nuestro corazón, porque Él murió en la cruz para nosotros. Esto es la manera de amar a Dios, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. ¿Cuándo podemos tropezar? Salmos capítulo 73. Por los sufrimientos muy, muy grandes podemos tropezar, sí, podemos caer en el camino de la vida cristiana. Además, Salmos capítulo 73, versículo 1. Se lo leo, 1 y 2, se lo leo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2, versículo 3. Dos versículos. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco respaldaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Por esta razón, él casi tropezó, ¿sí? Tropezó. Él casi tropezó, ¿sí? Porque él creyó en Dios, él recibió salvación. Por eso él esperó la prosperidad de su vida. Pero lo contrario, su vida no estaba muy bien. Pero los incrédulos, la vida de los incrédulos estaba muy bien. Su vida prosperó muy bien siempre. Por eso, él no comprendió el plan de Dios. Él no comprendió el poder de Dios tampoco. ¿Sí? Cuando podemos tropezar, cuando las cosas inesperadas suceden en su vida, podemos tropezar. ¿Sí? Hay las cosas inesperadas en nuestra vida. ¿Sí? Esas cosas pueden suceder. Las cosas imprevistas, unpredicted. Sí, las cosas inesperadas, ¿sí? Las cosas inesperadas pueden suceder en su vida. En este momento, nosotros podemos tropezar, ¿sí? Ellos no pueden comprender acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Entonces, ustedes pueden tropezar. Porque yo nací en esta familia. Porque mi vida no está bien siempre. Porque yo no tengo dinero. ¿Por qué? Dios no responde a mi oración, aunque yo oro siempre. ¿Por qué? Mis hijos tienen que sufrir. ¿Por qué? Yo tengo que vivir de esta manera. ¿Por qué? Yo tengo que divorciarme de mi esposo, ¿sí? Cualquier manera, hay muchas cosas inesperadas en este mundo, ¿sí? Por eso podemos tropezar, porque a veces no podemos pensar en la voluntad de Dios, no podemos comprender la voluntad de Dios ciertamente, ¿sí? ¿Qué tal esto? En este mensaje, el autor de este libro, capítulo, vio
la prosperidad de los incrédulos. Pero su vida no estaba muy bien. Su vida estaba muy mal, ¿sí? Por eso él tropezó, ¿sí? Pero, sorprendentemente, él comprendió perfectamente acerca de la voluntad de Dios. Por eso, su pregunta fue respondida correctamente. Vamos a buscar 73, versículo 16. Capítulo 73, versículo 16. Se lo leo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sorprendentemente, en el santuario de Dios, él comprendió todo fue muy claro. ¿Sí? ¿Qué significa en el santuario de Dios? Esto es en la iglesia. En la iglesia, en el santuario de Dios, sus ojos abrieron. Además, él comprendió la voluntad de Dios, el plan de Dios. Porque Dios nos permitió la tribulación, los sufrimientos. Si por medio de la tribulación, los sufrimientos, podemos confiar en Dios. Podemos pegarnos a la cruz, a la palabra. Esto es el papel de los sufrimientos. Dios está preparado de darnos todo. Dios es rico, Dios tiene todo. Dios es el dueño de todas las cosas del mundo. Pero, sorprendentemente, para sus hijos, Dios no les da todas las cosas según nuestros deseos, según nuestras oraciones. ¿Por qué? A veces, sufrimiento es necesario para nosotros. Por medio del sufrimiento podemos aprender cómo confiar en Dios. ¿Qué tal esto? Cuando ustedes no tengan el sufrimiento, ¿qué tal su vida? ¿Su vida será mejor? Quizás no. Ustedes no pueden aprender cómo confiar en Dios. Pero por medio de los sufrimientos podemos arrodillarnos ante Dios para orar. Podemos orar a Dios de todo nuestro corazón. Esto es un papel, la función de sufrimiento. Por eso Dios nos permite sufrir este mundo como los hijos de Dios. Dios tiene todo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. ¿Ustedes tienen muchos sufrimientos? ¿Las tribulaciones? ¿Por qué los hijos de Dios tienen que sufrir este mundo? ¿Por qué? A la razón. Pastor, yo no tengo dinero. Hay muchas tribulaciones. ¿Qué pasó? Yo soy un salvo. Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué pasó? Romanos capítulo 8. Yo no sé. Usted tiene que preguntar a Dios, ¿sí? En vez de a mí. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Se lo leo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que no entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Dios nos dio su Hijo. La Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Él no escatimó su Hijo. Dios nos dio todo. Su Hijo es todas sus cosas, ¿sí? Todas sus propiedades. Pero Él nos dio su unigénito. Eso significa, Él está preparado de darnos todas las cosas.
Porque Dios nos permite sufrir, aunque Él puede darnos todo. Porque Él no responde a nuestra oración inmediatamente, de repente. ¿Por qué? Sufrimiento es necesario para nosotros. Por medio de los sufrimientos podemos aprender la manera de confiar, la manera de mantener nuestra fe. Por eso, temporalmente Dios nos permite ese sufrimiento. Pero en la iglesia, por medio de la palabra, por medio de la comunión, podemos aprender la voluntad de Dios, ¿sí? Porque nuestros ojos pueden abrir. ¿Qué tal esta persona? El autor de Salmos, ¿sí? Él sí tropezó, casi tropezó, ¿sí? Tropezar, ¿sí? Él tropezó, pero en el santuario de Dios, él comprendió, ¿sí? Él se dio cuenta del significado del sufrimiento, ¿sí? Por eso es muy importante permanecer en la iglesia. En la iglesia podemos comprender todas las cosas cubiertas en Dios, ¿sí? Que excepto cuando nosotros estemos que leemos de la Biblia, será muy difícil aprender la voluntad de Dios, ¿sí? Pero en la iglesia podemos aprender la voluntad, el plan de Dios de cierto, ¿sí? Vamos a buscar segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Se lo leo. Por cuando se conviertan el Señor, el velo se quitará. Hay muchos velos, hay muchas toallas, sí, muchas toallas, ¿sí? Que pueden cubrir nuestra cara, nuestros ojos. Pero sorprendentemente este velo, esta toalla, ¿sí? Toalla, ¿sí? Esta toalla, ¿sí? Toalla puede ser quitadas. ¿De dónde? 17, toalla. Los velos, las toallas, ¿sí? 17, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor, ahí hay libertad. ¿Qué significa dónde está el Espíritu del Señor? Esto es la iglesia. En la iglesia hay el Espíritu Santo. Hay la existencia del Señor, el Espíritu. Sorprendentemente, en la iglesia, nuestros ojos pueden ser mejor. Nuestros ojos pueden abrir. Dios puede brindar nuestro corazón. Además, nuestros ojos espirituales pueden abrir. Además, podemos ver el plan de Dios. Podemos ver la providencia de Dios. Como el autor en Salmos, ¿sí? En santuario de Dios, Él se dio de cuenta de la voluntad de Dios. Igualmente, en la iglesia podemos comprender la voluntad de Dios. Porque la toalla, el velo puede ser quitados. Donde Él es santo, exista, ¿sí? De cierto, en mi juventud, mi familia estaba muy pobre. No es cierto. Yo nací en Corea. A veces yo se presento de esta manera. Yo nací en México, yo nací en El Salvador. Yo soy salvadoreño, yo soy mexicano, yo soy guatemalteco. Para evangelizar,
¿sí? Pero en mi juventud, en mi niñez, mi familia estaba muy pobre. Pero yo estaba muy bien. Pero en mi escuela, en mi escuela secundaria, sorprendentemente, mi padre estaba en bancarrota. ¿Sí? Bancarrota. Por eso, nuestra familia perdió todo. Muchas veces, sí, mis padres pelearon. Vete, perdón. ¿Dónde está el dinero? Tenemos que pagar la renta. ¿Dónde está el dinero? Ellos pelearon. Yo sí tuve que guardar silencio en mi casa, en la casa. Después de terminar mi escuela, yo tengo que ganar más dinero. De cualquier manera, mi juventud, en mi juventud, yo estaba muy triste. Yo estaba muy deprimido. No hubo la esperanza de mi vida. Además, después de terminar mi escuela, yo aprobó un examen de universidad, ¿sí? Por eso yo sí iba a la universidad. En este momento, en vez de estudiar, yo gané dinero. Yo trabajé por mucho tiempo, ¿sí? Pero aunque yo trabajé por mucho tiempo, yo no pude apoyar a mi familia, ¿sí? Yo no supe porque mi vida estaba muy mal siempre. Pero después de algunos años, yo tuve una oportunidad de aprender la Biblia. Por medio de la Biblia, yo nací de nuevo. Yo recibí la salvación. En este momento yo comprendí por qué Dios me permitió este sufrimiento. Es cierto, si antes del sufrimiento yo era muy arrogante. Yo ignoré, ¿sí? Mis amigos, porque yo estaba muy fuerte. Además, mi familia estaba bien. Por eso yo pude usar dinero para comprar algo, los dulces, ¿sí? Las galletas también. Pero cuando mi padre estaba en la bancarrota, nuestra familia perdió todo. Yo sufrí mucho también. Yo no supe la razón, pero cuando yo recibí salvación, yo comprendí. Si yo si hubiera tenido este sufrimiento, yo no hubiera recibido la salvación. ¿Sí? Pero por este sufrimiento, yo tenía la oportunidad de recibir salvación. Luego yo comprendí, el sufrimiento es la manera de la bendición de Dios. Por medio de el sufrimiento, yo pude recibir salvación. Yo reconocí la razón, ¿sí? Igualmente, en la iglesia podemos comprender el significado de sufrimientos. A veces, cuando ustedes no comprendan la razón del sufrimiento, ustedes podrán tropezar. Pero en la iglesia, Dios puede enseñarles. Todo es la providencia de Dios. Si ustedes empezaron a venir a la iglesia para estudiar la palabra, ¿sí? Todo es un plan. Yo pienso que en la iglesia ustedes pueden comprender la voluntad de Dios más y más. Dios puede darles la respuesta a las preguntas en su vida, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Todo es un plan de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 139. Salmos. 139, versículo 16.
Esto es la palabra de Rey David. Como sabe, Rey David fue rodeado por muchos sufrimientos. Él sufrió mucho. Él había sufrido en su vida. Pero por medio de esos sufrimientos, él comprendió la voluntad de Dios. 139, versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Él sufrió mucho, él había sufrido muchas veces, pero luego él comprendió. Todas las cosas estaban escritas en el libro de Dios. Eso significa Dios sabe todo. Él comprendió la razón, porque él sufrió en su vida, aunque él recibió salvación. ¿Sí? En la iglesia Dios puede enseñarnos la razón. En la iglesia Dios puede responder a todas las preguntas en su corazón. Por eso permanecer en la iglesia es un beneficio, ¿sí? Un privilegio, ¿sí? Aunque ustedes no comprendan correctamente algunas cosas ahorita, luego Dios les enseñará. Eso es la promesa de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Sí? Como yo me casé, ¿sí? Esta persona. Porque yo, tengo estos hijos, perdón. Ustedes pueden tener algunas preguntas en su corazón, pero en la iglesia Dios puede abrir sus ojos. Además, ustedes pueden darse cuenta de todas las razones. ¿Sí? Esto es lo que Jesucristo puede hacer en la iglesia. Esto es la obra de Dios. Y vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 8. Cuando podemos tropezar, especialmente en la tribulación muy grande, además cuando tengamos las dudas, las cosas inesperadas en nuestra vida. En este momento podemos tropezar, ¿sí? Tropezar. Además, 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. 8:13. Se lo leo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner a tropiezo a mi hermano. Sorprendentemente en este momento, por la comida, muchas personas tropezaron, porque en este momento ellos se confundieron acerca de la comida, la comida limpia, sucia. Según capítulo 11 en Levítico, ellos se confundieron. Por eso, basándose en la Biblia, especialmente Hechos capítulo 15, hay 4 cosas que los salvos tienen que evitar. Vamos a buscar Hechos capítulo 15. No es permitido comer esas cosas después de recibir salvación. Hechos capítulo 15. Esto es los mandamientos para los hermanos en Antiguo Testamento. Eso significa este mandamiento para los salvos, ¿sí? en este mundo. Hechos capítulo 15, versículo 20. En este momento hay muchas confusiones de la comida, por eso los líderes de la iglesia se reunieron para conversar acerca de esto. Además, por medio de la ayuda de Dios, ellos concluyeron de esta manera. ¿Sí? 15, versículo 20. Se lo leo.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas no fueron permitidos. Primero es que la comida de los ídolos. En este momento, mucha gente adoró los ídolos. Además, ellos prepararon mucha comida para adorar los ídolos. La comida que fue que fue ofrecido a los ídolos, no eran permitidos de comer. ¿Sí? Además, la Biblia dice fornicación. Los sábados tienen que evitar la fornicación. No está bien, ¿sí? Tenemos que mantener, ¿sí?, nuestro corazón contra esas cosas. Además de ahogado. Además de sangre. Comer la sangre no es permitida. Como yo sé, en sus países, en los países en Sudamérica, hay la comida con la sangre, ¿sí? No es permitido comer como los cerdos. Cualquier manera, si en este momento, en la iglesia de Corinto, hubo la confusión acerca de la comida. Por eso, por la comida, muchas personas tropezaron, porque ellos empezaron a insultar. Hay unas personas que comieron la comida impropiada, ¿sí? Por eso ellos tropezaron. ¿Por qué ellos tropezaron? Para juzgar. Por juzgar a alguien. Por insultar a algunas personas. ¿Cuándo podemos tropezar este mundo? Cuando nosotros juzgamos a otras personas. Cuando nosotros insultamos a otras personas, podemos tropezar. Cuando su corazón puede desanimarse. ¿Cuándo? Cuando ustedes odian a alguien. Cuando ustedes aborrecen otras personas. Cuando ustedes juzguen otras personas, ustedes podrán desanimarse. Todo es posible. Por eso tenemos que evitar juzgar a algunas personas en este mundo, ¿sí? Por eso la Biblia dice, tenemos que ser humildes. Por eso los humildes pueden evitar el tropiezo en este mundo, ¿sí? Ustedes no pueden, ¿sí?, hacer otras personas tropezar, ¿sí? Por eso tenemos que ser humildes. No está bien juzgar, no está bien insultar a otras personas. ¿Cómo sabe? Chismear, ¿sí? Chismear es un pecado. Murmurar es un pecado también. Pero las personas quieren chismes. Sí, esta hombre, esta persona, esta mujer, ¿sí?, no está bien, ¿sí? Para guardar nuestro corazón. De otra manera, ustedes pueden tropezar, ¿sí? Por eso tenemos que evitar esta actitud. ¿Cómo podemos proteger nuestra fe? Porque lamentablemente podemos tropezar en este mundo. Nadie quiere, pero es posible. ¿Cómo podemos evitar tropiezo en nuestra vida cristiana? ¿Sí? Vamos a aprender cómo podemos guardar nuestra vida cristiana en este tiempo. ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón contra el tropiezo de nuestra vida cristiana? Vamos a aprender algunas maneras, ¿sí? Primeramente, tenemos que poseer la palabra en nuestro corazón. Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 31. Salmos capítulo 37, versículo 31.
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Sí? Resbalar significa tropezar. ¿Sí? La Biblia dice, la boca, 31, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Sí, contra tropezar, ¿sí? Por medio de la palabra. La palabra sirve para proteger nuestro corazón, para guardar nuestro corazón. Pero los salvos tienen que escuchar palabra más seguido, leer la Biblia más y más. Por medio de esto, podemos guardar nuestro corazón, podemos evitar que el tropiezo en nuestra vida. ¿Cómo la palabra puede servir para guardar nuestro corazón? Vamos a buscar Salmos capítulo 18. Versículo 36. 18, versículo 36. 18, versículo 36. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Sorprendentemente, la palabra puede hacer nuestro corazón más grande. La palabra puede ensanchar nuestro corazón. Por eso ustedes pueden comprender todas las cosas, los sufrimientos o las cosas inesperadas. Ustedes pueden comprender todas las cosas. Además, ustedes pueden aceptar los errores de otras personas. Ustedes no necesitan juzgar a alguien, porque su corazón puede ser muy, muy grande por medio de la palabra. La palabra tiene el poder. La palabra cambia su corazón. Por eso, su corazón puede ser ensanchado por medio de la palabra. Por eso, tenemos que poseer la palabra, ¿sí? En la Biblia, José tenía la palabra. Por eso, él comprende todas las cosas. Como sabe, él fue vendido por sus hermanos. Su vida tenía muchas tribulaciones. Él sufrió mucho. Él había sufrido sin la razón en Egipto. Pero él comprendió todo. Él perdonó a sus hermanos, aunque ellos le vendieron. ¿Sí? ¿Por qué? Él tenía la palabra. Como sabe, José tenía el sueño en Cristo, en Dios. Él mantuvo ese sueño, la palabra, por eso su corazón estaba muy, muy grande. Por eso él perdonó a todas las personas. Además, él aceptó todos los sufrimientos cerca de él. Igualmente, es muy importante poseer la palabra. ¿Sí? La palabra puede ensanchar sus corazones. ¿Es correcto? ¿Sí? Ensanchar. ¿Qué tal Moisés? Moisés sufrió mucho, ¿sí? Pero vamos a buscar Números capítulo 12. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer juntos. Números capítulo 12. ¿Dónde está el libro de Números? ¿Sí? Antes de Deuteronomio. Después de Levítico. ¿Sí? Números. Números capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hermanos, hombres que había sobre la tierra. Sorprendentemente, este varón, Moisés, era muy, muy manso. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué significa mansedumbre? Eso significa muy, muy generoso, muy, muy genial, estupendo. ¿Sí? ¿Por qué? Él tenía la palabra. Moisés escribió 5 libros. ¿Sí? Además, él recibió los mandamientos de Jehová. Él mantuvo la palabra en su corazón. Por eso, él era muy, muy manso. Eso significa, él era muy, muy amable, generoso a todas las personas. Aunque él sufrió mucho, él aguantó.
exitosamente porque él tenía la palabra. Igualmente es muy importante ser manso o que tener esta característica, mansedumbre, ¿sí? Esta característica puede ser dada por Dios cuando tengamos la palabra. Por eso los salvos tienen que reunirse más seguido para escuchar palabra. En miércoles, en domingo. Además, la comunión de los latinos. A veces, ¿sí? Tenemos que reunirnos más seguido para escuchar palabra. Por medio de la palabra, nuestro corazón cambiará. Nuestro corazón será ensanchado, ¿sí? Todo es posible por medio de la palabra. Por eso, tenemos que inclinar nuestro oído a la palabra más y más. Además, para evitar el tropiezo, tenemos que seguir, tenemos que obedecer a la palabra. ¿Sí? Esto es otra manera. Vamos a buscar Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17. Para evitar el tropiezo, tenemos que obedecer a la palabra. Por medio de la obediencia, sorprendentemente, Dios puede ensanchar nuestro corazón. Dios puede darles el poder. Salmos capítulo 17, versículo 5. Se lo leo. Sustenta mis pasos en tus caminos. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Para que mis pies no resbalen. Para que mis pies no resbalen. La Biblia dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Para que para que guarden nuestros pies, tendremos que obedecer, tendremos que sostener el paso de Dios. Eso significa obedecer, ¿sí? Vamos a buscar, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 11. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Proverbios, después de Salmos. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Se lo leo. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. 12, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. ¿Sí? La Biblia dice, 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Por medio de obedecer, por medio de andar en el camino de Dios, en el camino derecho, nadie puede tropezar. ¿Sí? La obediencia es la manera de guardar nuestro corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento que tenemos que hacer para guardar nuestro corazón? Esto es permanecer en la iglesia. ¿Sí? Es muy, muy importante. En vez de pensar, en vez de desear, tenemos que hacer. Por medio de nuestra obediencia podemos agradar a Dios. ¿Sí? Podemos agradar a Dios. Podemos complacer a Dios. La Biblia dice, por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra obediencia, nuestro corazón puede ser guardado exitosamente, satisfactoriamente. Por eso esto es el mandamiento de Dios. ¿Sí? Quieren guardar su corazón. ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos que obedecer. Vamos a buscar segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1.
Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 1:10. Capítulo 1, versículo 10. Se lo leo. Por lo cual, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Se lo leo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Sorprendentemente, por medio de la obediencia, sus pies pueden ser guardados. En vez de pensar, por favor, hacer. Por favor, haga, ¿sí? Es mejor hacer algo en vez de pensar. Oh, pastor, yo tengo un deseo de vivir para Dios, pero yo no tengo el poder de hacer. No, ustedes pueden hacer en vez de desear, en vez de pensar. Por de esta manera, sorprendentemente, ustedes no pueden tropezar, ¿sí? Sus corazones pueden ser guardados. Si todos los salvos quieren guardar su corazón, todos los salvos no quieren tropezar en su camino de Dios, en su camino de los salvos. ¿Cómo podemos evitar el tropiezo en nuestra vida cristiana? Primeramente tenemos que poseer la palabra en nuestro corazón. Además tenemos que obedecer. Tenemos que hacer. ¿Sí? Ustedes pueden hacerse en la iglesia. Esto es la manera de hacer. Ustedes preparar la ofrenda. Esto es una manera de hacer. ¿Sí? Ustedes pueden hacer su tiempo para asistir. Ustedes pueden evangelizar. Esto es su obra. ¿Sí? Por medio de su obra, su obediencia, podemos guardar nuestro corazón. Además, ustedes no necesitan tropezar. Sin obedecer, pueden tropezar. ¿Sí? Sin la palabra, pueden tropezar. Por eso tenemos que obedecer la palabra, tenemos que obedecer más y más en Cristo. Yo oro siempre para ustedes, especialmente su fe tiene que crecer, su fe tiene que aumentar. ¿Cómo? Ustedes no necesitan tropezar por medio de la palabra, por medio de la obediencia. Entonces, por medio de ustedes, Dios puede hacer sus trabajos, ¿sí? Dios puede hacer sus obras por medio de ustedes. Para esto, tenemos que cuidar nuestro corazón para no tropezar, ¿sí? Vamos a ver juntos para terminar. Dios Padre, muchas gracias por salvarnos. Por medio de tu sangre, tu gracia, tu sabiduría, tu palabra, recibimos salvación. Por favor, ayúdanos para no tropezar en nuestra vida cristiana. Por favor, ayúdanos con tu mano todopoderosa siempre. Especialmente, por favor, utilízanos para evangelizar, para predicar a más almas perdidas. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.